que ha puesto una palabra en mi corazón y yo creo que es para cada uno de nosotros los que estamos aquí y aún para aquellos que nos escuchan y que nos miren por las redes sociales. Amén. Porque el mayor propósito de Dios es poder instruirnos, es poder, hermanos, dar vida al Espíritu que está en nosotros. El propósito de Dios es siempre bendecirnos y darnos el crecimiento espiritual. La palabra dice que estamos en un caminar en lo cual llegaremos a la perfección del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y será hasta ese tiempo, pero por lo tanto estamos cada vez perseverando siempre en el Señor. Amén. Así que vaya conmigo a la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer 5 versículos. Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer 5 versículos solamente para introducir, hermanos, el pensamiento o la palabra en esta tarde. Amén. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Amén. Dice la palabra del Señor, si no, ahí está en la pantalla. Dice la palabra del Señor, vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y te ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y vamos a decirle: Señor, le damos gracias, bendito Dios. Señor, gracias por su amor, su misericordia, Dios amado. Señor, gracias porque usted es bueno, bendito Dios de gloria. Gracias porque usted está con nosotros en esta tarde, Señor Padre. Yo le pido que bendiga a su pueblo, Señor, que su palabra sea edificante para cada uno de nosotros. Señor, háblenos, Señor, exhórtenos, Señor, anímenos, Señor, denos ese alimento, Señor, espiritual que cada uno necesitamos, Señor Padre. Tome el control, Señor, de este tiempo. Tome el control aún de mis labios, Señor. Señor, le pido que aún lo que no esté, Señor, en mis notas, en mi bosquejo, Señor, si usted quisiera agregar, Señor, si usted quisiera quitar, Señor, hágalo ahora, Señor. Señor, que a través de su Espíritu Santo, Señor, pueda usted, Señor, hacer, Señor, con nosotros su voluntad y hablarnos conforme, Señor, sea su propósito. Señor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, iglesia, amén, amén. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Y como título en esta tarde, hermano, le puse: las promesas son para los padres y para los hijos. Amén. Las promesas de Dios son para los padres y para los hijos. ¿Y cuántos somos hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor, hermano, Dios siempre tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Dios, hermano, no nos deja sin promesas. Gracias. Dios no nos deja sin promesas. Dios, hermano, no nos deja sin propósitos. Siempre los propósitos de Dios en nuestras vidas es bendecirnos, hermanos, y que cada uno de nosotros seamos aprobados delante de Él, siempre llevando fruto. El fruto que Dios, hermano, quiere que nosotros demos. Amén. Y yo pregunté: ¿cuántos somos hijos de Dios? Y todos somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Somos los redimidos de Jehová, dice su palabra. El libro de Colosenses capítulo 3 dice su palabra que si hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Si somos hijos de Dios, hermano, nuestro corazón y nuestro pensamiento y todo lo que hagamos debe de estar siempre en el Señor. Amén.
buscando siempre las cosas de arriba, buscando siempre las cosas del reino como hijos de Dios. Por eso le puse como título: las promesas de Dios son para los padres y para los hijos también. Ya que leímos la escritura hablando de Salomón, y vamos a hablar también de David. Amén. Dice que, por lo tanto, hermano, cuando somos hijos de Dios, es igual, hermano, a pensar o a poder creer que Él nos apartó y nos escogió para Él. Amén. Cuando Israel, hermano, en aquellos tiempos supo que era el pueblo escogido de Dios, cuando el pueblo de Israel entendió, hermanos, y se sintió querido por Dios, adquiriendo las promesas de Dios, adquiriendo mandamientos, adquiriendo primeramente la ley, después mandamientos, ese pueblo caminaba seguro en el Señor, pensando siempre que tenían un Dios poderoso. Dije tenían, pero nosotros tenemos el mismo Dios que sigue siendo poderoso. Él no cambia, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Así que nuestro Dios, hermano, cuando mira la necesidad que hay en sus hijos, Dios siempre extiende su mano. Y quiero volverme un poquito más a la palabra del Señor, al Antiguo Testamento. Dice la palabra, hermano, que en aquellos tiempos de los jueces, el pueblo de Israel comienza a mirar, hermanos, empieza a mirar otros pueblos o otras naciones, y empiezan a mirar que tenían un rey, y ellos piden un rey para ellos. Pero dice que hay un rey que a través del sacerdote Samuel es ungido sobre o para el pueblo de Israel. Ese rey se llamaba Saúl. Amén. Pero en todo ello, hermanos, en todo ello, Dios siempre teniendo propósitos, Dios siempre queriendo, hermano, aún complacer a su pueblo, poniéndole, hermano, allí en ellos, más bien supliendo la necesidad o aún el anhelo del corazón de aquellos ciudadanos, de aquellos hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces, cuando ellos piden un rey, pone a Saúl, hermano, como rey. Amén. Pero ahí miramos, usted y yo conocemos la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, que Saúl fue desobediente al mandamiento de Dios. Pero Dios escoge un rey. Dios escoge un rey, hermanos. Ahí no el pueblo pide un rey, sino que Dios mismo escoge un rey para su pueblo, y escoge a David. Quiero que entendamos algo muy importante en esto, que a veces nosotros, hermanos, queremos imponer algo o decidimos hacer algo por nuestras propias fuerzas, y muchas de las veces cuando hacemos las cosas para Dios están bien. Pero es más bueno cuando Dios lo escoge, es más bueno cuando Dios nos dirige, es más bueno cuando Dios pone la decisión en nuestro corazón y no la ponemos nosotros mismos como hombres. Cuando Dios escoge, hermano, a David como rey, dice que lo escoge, hermano, de entre el rebaño, un pastor de ovejas, un hombre humilde, y dice su palabra que él, hermano, era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra del Señor, bueno, ya me estoy adelantando, pero dice que un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre que busca agradar a Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros buscamos agradar a Dios con nuestra vida? Es agradar a Dios. Que cuando fallaba David, hermano, era un hombre que cuando fallaba, hermano, él sabía arrepentirse. Había arrepentimiento en él. Era un hombre, hermano, que se humillaba delante de Dios. Era un hombre que reconocía, hermano, sus debilidades, que reconocía sus defectos, que reconocía las faltas delante de Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros vamos decimos, bueno, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre, hermano, que sabía quién era el Dios Todopoderoso. Cuando leemos los salmos, hermano, lo que el rey David escribió, miramos allí él reconociendo a Dios, que Dios era su protector, que Dios era, hermano, aquel Dios Todopoderoso, hermano, que le suplía, que era el Dios, hermano, que siempre caminaba con él. Y podemos mirar a través, hermano, de la palabra del Señor, cómo David declara la grandeza de Dios. Y era un hombre conforme al corazón de Dios, que sabía, hermanos, reconocer quién era su Dios. Y así nosotros debemos de reconocer quién es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Reconocer que no es nuestro Dios, hermano, es aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros cometemos una falta delante de Dios, reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, hermano, y que le hemos fallado. Y cuando nosotros nos arrepentimos, así como David lo hizo, y nos humillamos delante de Dios, Dios tiene misericordia para con nosotros. Dios es misericordioso. Amén. Y dice la palabra del Señor, siendo David ese rey, hermano, que aún un hombre de guerra, un hombre, hermano, que aunque en sus batallas, en sus debilidades, reconociendo quién era Dios. Y aquí hay un deseo de David en el corazón. Y dice en 2 de Samuel capítulo 7, voy a leer poquito largo, hermanos. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán el profeta, diciendo: ve y di a tu siervo David, así ha dicho Jehová: tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda y en tabernáculo, y en todo cuando he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de la tribu de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: porque no habéis edificado casa de cedro. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses el príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que habita en su lugar, y nunca más se ha removido, ni los inicuos, le aflijan, mas como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos los enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. David, hermanos, siendo un hombre de guerra, en él hubo un deseo en su corazón. Dice la palabra que él tenía su casa, su palacio, hermano, de madera, de cedro. Podemos imaginarnos, o a través de la historia sabemos que era un lugar esplendoroso, una casa, hermanos, de lujo. Pero hubo un deseo en el corazón de David en decir: ¿cómo yo puedo vivir en una casa tan lujosa? Lo estoy parafraseando. Pero la presencia de Dios, el arca de Dios, está en un lugar entre cortinas. Una casa, hermano, en la cual no era semejante a la casa del rey David. Pero aquí lo importante es el deseo de David. Mirar siempre a Dios, hermano, darle siempre a Dios su lugar. Y con eso quiero decir cuánto le damos el lugar a Dios que Dios se merece. Debemos de darle su lugar a Dios, porque tenemos un Dios todopoderoso, porque tenemos un Dios grande, hermanos. Y en David está ese deseo en el corazón. Cuando yo estoy leyendo esto, hermano, me acuerdo ahí en el libro de Apocalipsis de aquellos ancianos que estaban delante, hermano, del rey. Aquellos ancianos dice que arrojaban sus coronas porque reconocían la grandeza del rey. Usted y yo, hermanos, debemos reconocer también quién es nuestro Dios para nosotros. Amén. Desechar todo lo que pueda, hermanos, estorbar en nuestra vida para poder reconocer quién es nuestro Dios. Amén. El apóstol Pablo dice: todo lo he dejado atrás, todo lo tengo como basura por ganar a Cristo Jesús. Este rey, hermano, hay un deseo en su corazón.
y es poder hacer una casa para el Señor. Pero el Señor le dice en las Escrituras que Él no podrá edificar casa, porque Él era un hombre de guerra. Él había derramado sangre, pero le da una promesa muy linda y le dice: tú no, pero de tu descendencia habrá alguien que ha de edificar la casa en mi nombre. ¿Quién era ese hombre, hermanos? Salomón. Salomón era aquel hombre que el Señor había dispuesto ya para que hiciera casa para él. Por eso en el título, hermano, puse que las promesas de Dios son para los padres y también son para los hijos. Amén. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. El rey David, un ungido por Dios, un escogido por Dios, él caminaba con Dios. Él obedecía a Dios. Él obedecía la palabra de Dios. Y tal vez estés pensando, amado hermano, pero si él falló a Dios, pero si él transgredió la ley de Dios, ¿será que nosotros, hermano, también transgredimos la ley de Dios? Pero él sigue siendo Dios. Pero él sigue siendo el Dios de misericordia, hermanos. Amén. Por eso él, al saber que era un escogido de Dios, hermano, él deseaba siempre caminar con el Señor de su mano, haciendo la voluntad de Dios. Y yo le pregunto ahora a usted, amada iglesia, ¿cuántos son escogidos de Dios? ¿Cuántos son redimidos, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo? Somos escogidos de Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos de caminar, hermanos, con el Señor siempre. Debemos siempre, hermano, tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos, porque es conveniente para nuestras vidas. Porque es importante, hermano, así como la enseñanza que nos da, hermanos, esta escritura, estos ejemplos tan valiosos para con nosotros. Amén. Cuando, hermano, le creemos a Dios, Él concede los deseos de nuestro corazón. Amén. Así como leímos el Salmo 37:4. Cuando nosotros nos deleitamos en Jehová, cuando nosotros buscamos agradar a Dios, Él concede los deseos de nuestro corazón. David, hermano, se deleitaba en el Señor. Usted recuerda aquella vez cuando él llevó el arca del pacto, hermanos, que el arca del pacto la movió, hermanos, para su casa. Dice que él se regocijaba en el Señor. Dice que él se desprendió, hermano, de sus vestiduras de rey, hermano, y empezó a danzar en la presencia de Dios. Él se deleitaba en el Señor. Él se deleitaba, hermanos, en poder adorarle al Señor. Amén. ¿Usted se goza, hermano, de poder servir a Dios? Sí, usted se goza, hermano, se deleita en el Señor. Entonces, ¿por qué Dios no concede las peticiones de su corazón? ¿O sí? ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Luego se asustan, hermanos, ustedes. Los pongo a pensar, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios, hermano, querer hacer la voluntad de Dios, Dios siempre nos bendice, hermanos. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado también en su vida, que cuando buscamos a Dios, buscamos siempre hacer, hermano, la voluntad de Dios. Dios siempre está allí para guardarnos, para protegernos, para suplir nuestras necesidades. Y a veces yo digo, hermano, a veces nos bendice hasta para nuestros caprichos. Sí, cierto, dice la hermana. Sí, porque a veces no merecemos, hermanos, ciertas cosas. Pero Dios nos bendice, hermanos. Dios nos bendice, porque Dios es bueno. No porque usted lo merezca, porque yo lo merezca. Es porque Dios es bueno, porque es la misericordia de Dios, hermano, es grande para con nosotros. Amén. Si quieres que el Señor te responda, búscale a Él, hermanos. Si cuando queremos que el Señor conteste, hermano, a la petición de nuestro corazón, debemos de buscarle a Él, así como lo hacía David. Amén. ¿Y cómo buscamos al Señor? A través de la oración, ¿cierto? ¿Cómo buscamos al Señor? A través de la escritura, leyendo la palabra del Señor, sus promesas, adquiriendo, hermanos, las riquezas que hay en esta palabra para con nosotros. Porque usted y yo no vamos a conocer las promesas de Dios si no leemos la Biblia, si no leemos la palabra de Dios. A veces tenemos anhelos en el Señor, hermanos, pero dice Santiago que a veces oramos mal, pedimos a Dios mal.
Pero cuando conocemos la palabra de Dios, hermano, nuestros deseos los ponemos claramente en Dios y Dios concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cuando le creemos a Dios, Él concede las peticiones de nuestro corazón, hermanos. Amén. David tenía un deseo en su corazón y él se deleitaba en el Señor. Me hizo una pregunta en mi bosquejo: ¿cuál sería tu deseo para agradar a Dios? ¿Cuál sería tu deseo para agradar a Dios? Tu máximo deseo, la cosa más grande que usted pueda decir: yo puedo hacer esto para agradar a mi Dios. Aparte de guardarse, aparte, hermanos, de santificarse, de consagrarse para Dios, aparte de eso, ¿qué usted haría para agradar a Dios? Porque David agradaba a Dios, era un adorador, pero en su deseo, hermano, quiso hacer algo más allá, y es hacer una casa para el Señor, un templo para Dios. Por eso me hice la pregunta: ¿cuál sería tu deseo para agradar a Dios? Y le voy a hacer la segunda pregunta: ¿te gustaría construir un templo para Dios? Los que tienen ahí el millón ahí en el banco, ¿les gustaría construir un templo para Dios? Hay un poquitos amenes, hermanos. Dice la palabra que Dios da poder para hacer riquezas. Y yo digo muchas de las veces, cuando Dios te bendice, disfruta lo que Dios te bendice, hermanos. No lo acumules. Ya se pusieron a pensar, ¿verdad que sí? Posiblemente su mente se desvió, pero le voy a decir cuál es el propósito de mi pregunta. ¿Te gustaría construir un templo para Dios? ¿Te gustaría que tu hijo construyera un templo para Dios, hermano? No para mí, no para ti. ¿Te gustaría construir un templo para Dios? ¿Te gustaría que tu hijo construyera un templo para Dios, así como Salomón? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versículo 16. Yo te estoy hablando de otra cosa, hermano. No te estoy hablando de un templo de material. 1 Corintios 3, 16. Gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Si estás pensando, hermano, que te estoy hablando de un edificio de concreto, de tabique, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo de Dios. Por eso te hago la pregunta: ¿te gustaría construir un templo para Dios? ¿Te gustaría que tu hijo construya un templo para el Señor? Te estoy hablando, hermano, la palabra dice que nosotros somos templo de Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso su mente, cuando hablé, hermano, del $1,000,000, su mente se fue por otro lado. Pero yo te digo con la palabra del Señor, hermano, de qué Dios está hablando ahora en nuestras vidas. Jesucristo, hermano, nosotros, hermano, estamos allí para ser instrumentos de Dios. Aunque nuestro Señor Jesucristo es el constructor, hermano, Él, hermano, nos hizo templo de Dios, disponiendo, hermanos, amén, más bien depositando su Espíritu Santo en nosotros. Usted y yo somos templo de Dios. Por eso me hice la pregunta: ¿podremos, hermano, formar un templo, construir un templo? ¿Sí, hermanos, o no? Si usted y yo entendemos el concepto que somos templo de Dios, templo y morada del Espíritu Santo, debemos entender el concepto ahora, cómo Dios, hermano, nos enseña a través de su palabra, cómo Dios nos enseña, hermano, conceptos básicos para nosotros, cómo Dios, hermano, nos da la capacidad de descubrir esas perlas que están en su palabra. Y cuando decimos, hermano, que podemos construir un templo, usted puede, hermano, usted puede predicar la palabra del Señor. Usted puede evangelizar a alguien, usted puede discipular a alguien, y cuando ese alguien viene a los pies del Señor, cuando ese alguien, hermano, se convierte en hijo de Dios, acepta a Cristo como Señor y Salvador, esa persona, ese cuerpo puede convertirse en un templo del Espíritu Santo, y eso les pertenece a usted y a mí, hermano, construir. ¿Me está entendiendo o ya los enredé? ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Podremos nosotros construir algo así, hermanos?
Nosotros podremos construir, hermanos, un templo para Dios, no hecho de manos de hombre, dice la palabra. ¿Será que nuestros hijos, hermanos, pueden construir un templo? Este concepto, hermanos, o estas enseñanzas que Dios nos da, la iglesia de Cristo en estos tiempos lo ha dejado de hacer, hermano. Hemos dejado de construir, hemos dejado de predicar el evangelio de salvación, hemos dejado, hermanos, de enseñar a aquellos que necesitan, a aquellos, hermanos, que pueden ser instrumentos para Dios, aquellas almas, hermanos, que el Señor ha mandado, hermano, a nosotros ahora como hijos, llevarles el evangelio de salvación. La iglesia en general, hermano, globalmente en todo el mundo, hermano, hemos dejado de predicar el evangelio, ¿cierto? Hemos dejado, hermano, de llevar el evangelio de salvación. Y Dios hoy nos está diciendo, el Señor hoy nos está hablando, hermanos, que usted sí puede construir. Gánese un alma para Cristo. Gánese un alma para el Señor, hermano. Gánese a su familiar para el Señor. Y que su tía, su tío, su papá, su hermano, su primo, su prima pueda ser templo para Dios, que sea construido por usted, hermano. Amén. Gánaselo para Cristo. Para eso nosotros hemos sido mandados. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal de esta tierra, hermanos. Amén. Somos luz para alumbrar en medio de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Me puse aquí en mi bosquejo una pregunta: ¿cuántas almas te has ganado para Cristo este año? No me conteste, hermano. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Hay muchos que son útiles, hermano. Hay muchos que están esperando allá, hermanos, ser casa para Dios. Hay muchos allá afuera en la calle, hermanos, que están esperando una palabra que venga de Dios para que sean transformados en su espíritu y en su corazón, en su alma. Y usted y yo somos esos llamados para ir donde está la necesidad. El Espíritu Santo, hermano, no solamente quiere morar en usted y en mí. El Espíritu Santo quiere morar en todo aquel, hermano, que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad, hermano, de salvación. Por eso usted y yo. ¿Estás pensando que estoy loco, hermano? ¿Estás pensando que estoy fuera del tema? Dios quiso hablar de esta manera a nuestras vidas hoy. Yo dije, Señor, construir un templo. Sí, hermanos. Sí podemos. Dios no nos está hablando hoy, hermano, de construir un templo de material, un templo de 4 paredes. Dios está hablando de ir, hermanos, de ir. Y que podamos nosotros ser instrumentos para Dios. Gloria a Dios. Dice aquí, pero si no tenemos el deseo de agradar a Dios y de obedecer a Dios, por menos, hermano, debemos instruir a nuestros hijos. Amén. Por lo menos debemos instruir a nuestros hijos. David, hermano, el rey David le dio la enseñanza a su hijo Salomón. Le enseñó, le instruyó. Lo puso, hermano, en los caminos de Dios para instruirle. Por eso el Señor ponía en mi corazón, a veces posiblemente alguien se sienta ya de edad y diga, bueno, yo ya no soy capaz de poder estar en las calles, de poder llevar una palabra, de poder enseñar a alguien más. Pues instruye a tu hijo. Instruyamos a nuestros hijos que están jóvenes. Ellos tienen la capacidad y las habilidades, hermano. Ellos también pueden ser usados por Dios, no solamente los padres. Herencia de Jehová son los hijos. Son de Dios. Amén. Pero usted y yo tenemos que instruirles, así como David lo hizo con su siervo, con su hijo, Salomón. Dice que David, hermano, dispuso en su corazón.
cuando Dios le dice, cuando Dios mira el deseo de David en su corazón de construir un templo, pero le dice por medio del profeta Natán: he visto tu deseo, he visto lo que tú quieres hacer, pero a causa de que has derramado mucha sangre, tú no lo harás, pero lo hará alguien de tu descendencia. Pero ¿sabe qué hizo David, hermanos? ¿Qué dice la palabra que hizo David? Él empezó a trabajar sobre el proyecto. Él empezó, hermano, a recaudar el material que se necesitaba para construir el templo. Él, hermanos, trabajó. Él dio la provisión a su hijo para que su hijo llevara a cabo el proyecto, llevara a cabo, hermano, el deseo de David. Ah, Dios. Ay, Señor. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo para que el proyecto, el deseo de tu corazón, hermano, pueda llevarse a cabo? ¿Qué le estás enseñando a tu descendencia? Si de a tiro, hermano, usted como padre no puede hacerlo, pues siembre en su hijo, siembre en su descendencia, siembre en sus nietos, para que ellos puedan, hermano, hacer la voluntad de Dios y pueda usted, hermano, poder ser cumplido su deseo en su corazón. Amén. Un día tomé este pasaje prediqué este pasaje en algo diferente, y creo que yo lo he compartido, y haciendo un paréntesis lo voy a volver a compartir, hermano, con usted. ¿Usted cree que yo pensé un día ser pastor? ¿Usted cree que un día yo pensé, hermano, estar en un púlpito predicando la palabra de Dios? Hermano, lejos de eso. Yo quería ser famoso, quería ser músico, y por tiempo, hermanos, anduve con gente popular en lugares, hermanos, en lugares, y cargaba mi acordeón también. Ahí andaba queriendo aprender a tocar, porque ese era mi deseo. Pero Dios no me había escogido para eso. No me había escogido para eso. Aunque aprendí un poco, hermanos, Dios me había, hermano, escogido para otra cosa, y ahora lo puedo entender. No pude cumplir mi deseo porque era un deseo para el mundo. Y cuando Dios, hermano, me trae esto, cuando yo veo a mis hijos tocando en la alabanza, digo: Señor, había un deseo en mí que no se cumplió porque era para el mundo, pero ahora usted, Dios lo cumplió en mis hijos, pero sirviéndole a usted. Sirviéndole a usted, hermano, eso es maravilloso. Eso es, hermano, algo agradable para mi vida, hermanos. ¿Qué quieres que tu hijo haga? ¿Qué quieres que tu hijo, hermano, haga para Dios? ¿Debe de sembrar o no? Y con esto déjeme decirle, no termino con este paréntesis que hice. Y yo lo he dicho siempre y se lo voy a volver a decir, iglesia. Cuando usted invierta para su hijo, cuando usted invierta para su hijo, para que su hijo aprenda a servir a Dios, no será en vano. Dios, hermano, le va a bendecir a usted su intención. Dios le va a bendecir a usted, hermano, porque usted, el deseo de su corazón es que su hijo pueda servirle a Dios. Es que usted está instruyendo a su hijo. Es que usted está preparando a su hijo, hermano, porque usted no sabe qué su hijo pueda hacer. Usted no sabe para qué su hijo pueda ser llamado. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, hermano, puede ser un levita. Usted y yo no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Pero lo que sí sabemos nosotros como padres es instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye a su hijo. David, hermano, aunque Dios le había dicho: tú no vas. ¿Usted cree que David se quedó con las manos cruzadas en su casota de madera de cedro? No, iglesia. Él puso manos en la obra a trabajar, porque él tenía un deseo en el corazón. Y muchos hermanos, y muchos ahora en estos tiempos, hermanos, estamos cruzados de manos porque no tenemos un deseo en el corazón para llevar más allá. No hay un deseo en el corazón para poder agradarle a nuestro Dios. No hay un deseo en nosotros, hermano, para poder hacer la voluntad de Dios. Usted es llamada para Dios. Aquí hay hermanos que tienen ministerio. Aquí hay hermanos que Dios les ha llamado, hermanos, pero que no quieren asumir el reto. No quieren, hermano, asumir el compromiso, porque han dejado el deseo que había en su corazón un tiempo. Pero yo le digo en el nombre de Jesús: levántese en el nombre de Jesús y eche a andar, hermano, ese llamado que Dios le ha hecho a su vida.
Posiblemente estés batallando, posiblemente estés batallando, hermano, hermana, en tu vida, pero aún ahí Dios te quiere levantar. Por eso Dios hoy está hablando. Muchas veces de nosotros, hermano, hemos tenido deseos en el corazón por hacer. Platicaba mi hermano hace unos días. Tengo días con un deseo en mi corazón. Tenía un tiempo con un deseo en mi corazón por hacer un propósito, pero me había olvidado de ellos, porque miré que los instrumentos que Dios había escogido, hermanos, se cambiaron y perdí el deseo. Pero Dios sigue trayendo eso, hermano, esa inquietud en mi corazón. Y sabe, no es porque yo quiera, es porque Dios puso en mi corazón. Y en el nombre de Jesús, hermano, y en el nombre de Jesús, si el propósito es de Dios, ponerlo en mi corazón, es sentir, lo vamos a hacer, porque así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Y yo te digo hoy, amada iglesia, que no se muera el deseo, ese propósito que Dios puso en tu corazón, que no se muera, que no sea como aquel talento, hermano, aquel hombre que el Señor le dio talento, así lo enterró. Dios quiere que usted y yo demos fruto. Provea para su hijo, provea para sus nietos. Instrúyales, exhórteles, anímeles, hermano. Si usted, hermano, cree que de a tiro, hermano, no tiene las posibilidades para poder, hermano, hacer algo para el Señor o llevar a cabo el anhelo de su corazón, permita que su hijo sea como aquel hombre, hermano, que quiso ser abogado y nunca pudo, pero se esforzó para que su hijo fuera un abogado. Aquellos padres que quisieron, hermano, que sus hijos fueran ingenieros, no lo pudieron lograr, hermano, por las circunstancias, pero ellos lucharon para que sus hijos, hermano, pudieran adquirir una carrera, un título. Contra y más para el Señor, hermano, contra y más para Dios. ¿Tendrás un hijo predicador? ¿Tendrás un hijo, hermano, que sea evangelista? ¿Tendrás un hijo, hermano, que pueda tocar aquí un instrumento para Dios? ¿Tendrás un hijo, una hija, hermano, que pueda servirle a Dios, hermano, con todo su corazón? Amén, recíbalo en el nombre de Jesús. Nuestras generaciones, hermano, nuestras generaciones, Dios las ha llamado, Dios las ha tomado, hermano, para que cada uno de ellos, hermano, puedan hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo como padre les vamos a instruir a nuestros hijos, les vamos a animar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. David, hermano, trabajó recolectando los materiales para ese templo. David, hermano, trabajó. Él no se quedó con las manos cruzadas, porque él quería ver su deseo cumplido. Él quería ver, hermano, el anhelo de su corazón caminando. Yo quiero despertar hoy en usted, amada iglesia. Quiero despertar ahí en su espíritu que hay un deseo en su corazón. Quiero despertar allí, hermanos, en usted, en su corazón, que usted se pueda proponer, hermanos, en hacer algo para Dios, algo agradable para Dios. El Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado, hermanos, nos ha llamado, nos ha dado las capacidades para que nos pueda usar. Usted tiene la capacidad para ser usado por Dios. Usted y yo somos instrumentos de Dios, hermanos. ¿Y quién es nuestro Dios? El Dios todopoderoso, el Dios grande, hermanos. Tenemos un Dios grande en poder, hermanos. Yo me puedo ver limitado en mi físico, me puedo ver limitado, hermano, en mi capacidad mental, pero Dios es todopoderoso, que puede darme, hermano, las armas, que puede darme las capacidades y habilidades, hermano, si yo lo deseo en mi corazón, para poderle agradar a Él. Amén. Y hasta este momento, ¿usted cree que le está agradando a Dios, hermano, en su vida con lo que hace? ¿Sí? ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo yo puedo saber que le agrado a Dios? ¿Cómo Dios habla a tu vida? ¿Cómo Dios puede hablarnos a nosotros? ¿Cómo Dios, hermano? ¿Cómo Dios nos enseña a nosotros si le estamos agradando, si estamos haciendo su voluntad o no?
Los medios primordiales, hermano, dijimos que es la oración, leer la palabra de Dios. Dios nos puede hablar, hermanos. Alguien oraba en esta semana y alguien decía: Señor, aún por la gente, hermano, que está afuera, la gente, hermano, que no sirven a Dios. Dios nos habla a través de ellos. Gente inconversa, Dios nos habla a través de ellos. Porque así es Dios, hermano. Dios nos da la capacidad de entender y de poder discernir en el modo que Dios nos habla. ¿Cree que Dios habla a través de sueños? Dios habla a través de sueños. Amén. Dios, hermano, quiere bendecirnos. Voy a concluir, hermano, en esta tarde en recordarles, y Dios me recuerda a mí, y Dios recuerda a usted, que somos templo de Dios. Amén. Que somos templo de Dios. Guardemos el templo de Dios, hermanos. Guardemos el templo de Dios, para que así pueda haber anhelos en nuestro corazón, deseos en nuestro corazón de poder servirle y agradarle a Él. Construyamos más templos. Y dijimos que construir más templos, hermano, es y predicar el evangelio de Jesucristo. Depositar, hermano, que el Espíritu Santo sea depositado en aquellos que le necesitan. Construir, hermanos. Posiblemente usted diga: bueno, eso no va, no encaja con esto, hermanos. Dios ha puesto esta palabra en mi corazón, créalo, hermano. Y usted y yo tenemos la capacidad de poder ir y predicar el evangelio de salvación a aquellos que necesitan. Amén. Provee para tus hijos. Le puse aquí en mi nota: provee para tus Salomones. Provee para tus Salomones. O sea, para tus hijos y tus hijas. Provéeles a ellos los medios. Por eso, hermano, cuando decimos, no había en mi mente, pero el Señor quiere que les recuerde, papás, cuando tienen que llevar a sus hijos a las clases de jóvenes, eso es proveerles a ellos. Darles a ellos, hermano, la provisión para que ellos aprendan, ellos crezcan. Dios quiere usar a nuestros hijos. Dios quiere usar nuestra juventud. Amén. Oremos por nuestros hijos. Instámosles a servir a Dios, exhortándoles, enseñándoles la palabra de Dios, orando por ellos. Aún, hermano, a veces tenemos que forzarlos. Aún tenemos que forzarlos. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos se pierdan. Porque queremos, hermanos, que Dios cumpla su propósito en sus vidas y en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Por eso es importante enseñar a nuestros hijos, educarlos, hermano, en el Señor. La palabra de Dios nos enseña que allá en el Antiguo Testamento era responsabilidad de los padres enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, enseñarles el camino del Señor, enseñarles la ley. Esa responsabilidad, hermanos, sigue siendo para con nosotros, porque queremos que nuestros hijos sean útiles para el Señor. Amén. ¿Cuántos han recibido la palabra en esta tarde? ¿Cuántos reciben el consejo en esta tarde, amada iglesia? Reciba la palabra del Señor. Reciba la palabra de Dios ahí en su espíritu, amada iglesia. El Señor nos quiere usar. El Señor, hermano, quiere que nosotros, hermano, seamos esos instrumentos. La iglesia de Cristo no es una iglesia, hermano, no es una organización, sino que somos un organismo que se debe reproducir, que está avanzando, que está caminando. Para eso Dios formó la iglesia, para que podamos nosotros crecer en Cristo Jesús. Amén. ¿Le puedes dar palmas al Señor en esta tarde, hermano? Dele palmas fuertes al Señor. Y este es, hermano, el mensaje que Dios ha traído ahora para cada uno de nosotros. Yo quiero que dile que se ponga de pie, por favor, para darle gracias a Dios en esta tarde por su palabra y pedirle, hermano, yo le quiero pedir a Dios que me ayude como padre para poder instruir a mis hijos, para poder instruir, hermanos, a las generaciones que vienen tras de nosotros.
Tome hoy la responsabilidad. Tome hoy, hermanos. Yo puedo sentir, yo puedo mirar cómo Dios, hermano, ha puesto en el corazón de muchos de ustedes servir a Dios. Así como miro, hermano, que posiblemente se han estancado, también puedo mirar que la palabra de Dios hoy puede traer inspiración para nosotros, puede traer crecimiento, puede traer avivamiento en nuestro espíritu. Por eso sé que Dios no se equivoca. Por eso sé que Dios siempre tiene una palabra perfecta para el día y para cada uno de nosotros. Y hoy no ha sido la excepción. Yo les quiero preguntar, iglesia, ¿quiere orar juntamente conmigo para darle gracias a Dios?